primer libro de Crónicas, coloquen las páginas en el capítulo 3 y el capítulo 4, pero necesito los miren y ojeen ambos capítulos. Seguro en algunas de sus Biblias esas páginas están pegadas, así es que habrá que esforzarse. Nunca antes las leyeron. ¿Listos? ¿Han ya ojeado ambos capítulos? Bien. Dejen de mirar la Biblia y ahora me atienden, por favor. Esta tarde o esta noche, cuando ustedes estudian la Biblia, aun cuando no les parezca muy grato, deben leer ambos capítulos versículo por versículo. Y digo, no muy grato, porque son genealogías con nombres insufribles. Y si ustedes leen estos dos capítulos de la misma forma que leen el Facebook, va a ser todavía más insufrible. Pero, atentos a esto. Si ustedes lo leen con atención y con dedicación, les puedo asegurar que sacarán una o más grandes lecciones para su vida diaria. Sin dejar de mencionar que para usted decir leí la Biblia completa, no puede saltar estos capítulos. Debo pedir disculpas yo porque alguna vez dije, sí, leí toda la Biblia, pero la verdad es que salté estos capítulos. Ahora estoy leyendo uno a uno, aunque parezcan insufribles o inentendibles. Para hacerles menos difícil la tarea, algunas cosas que creo va a ser de ayuda. Número 1, el verso 1 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Y cita cuántos son. Paren. Se sorprenderán que en la genealogía que está siguiendo este cronista, pasa de largo cantidad de nombres y eventos porque tiene apuro a llegar a David. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque David marca el linaje mesiánico. De allí que él corra hacia los hijos de David y que salte varios de ellos, El versículo 9 ahora, siempre del mismo capítulo. Todos estos fueron los hijos de David, sin mencionar los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Bueno, ¿cuántos hijos tuvo David? No sabemos el número exacto. Yo conté sin los de las concubinas 19, pero quién sabe cuántas concubinas tuvo. Y debo aclarar, esto no es una práctica que Dios aplaudiera o aprobara. Sí es cierto que era una práctica acostumbrada por la cultura en honor a que los hijos en ese entonces no significaban una carga financiera, más bien eran un apoyo financiero. La mayor parte de las familias eran granjeros. Entre más hijos tenían, obviamente más mano calificada había. Así que entre más grande era la familia, más protegida estaba en todos los sentidos de la palabra. De allí que no debe sorprendernos una larga cantidad de hijos. Capítulo 3 ahora, versículo 5. Dice, estos 4 nacieron en Jerusalén, dice los nombres, y Salomón, hijo de Betsabé. Si notan, Salomón pareciera que fue el último de los hijos de Betsabé. Es decir, tuvo 4 hijos con Betsabé, parece ser. Y Salomón fue el último. Así es, ¿verdad? No, es todo lo contrario. Salomón fue el primero. Si no nos hemos equivocado en la historia. Pero ¿por qué aparece así? Una vez más les repito, el escritor tiene apuros
por llegar al linaje mesiánico. Si fuese en nuestra pared un árbol, que algunas familias suelen hacerlo y es un detalle hermoso, dibujan en una pared de la sala de sus casas un árbol y en las ramas van poniendo las fotos de la familia. No sorprendería si quien está haciendo este árbol decide quitar u obviar a alguno. ¿Por qué? Porque depende del cronista, las razones que tiene para dicho árbol. En honor a eso, deben pronto descubrir que este cronista ni siquiera quiso mencionar a Atalía. Oiga, pastor, pero Atalía es un personaje importante. Verán que aquí no aparece. Y no aparece porque siendo Esdras un sacerdote, obviamente le repugnaba tener a Atalía en dicho árbol. Bien, son detalles que les van a servir. Pensé también mostrarles una gráfica de este libro porque vamos a hablar mucho más de este folleto sobre el linaje mesiánico y lo que el cronista persigue al construir esta genealogía. Linaje mesiánico, esta vista es mejor. Linaje mesiánico, vamos a entenderlo como esta línea roja que persigue a nuestro Señor Jesucristo. Va desde Noé y va representando los hijos de Noé, Cam, Sem, Jafet. Ya antes les dije que Sem es el linaje. Sigue así hasta Abraham, Isaac, y ahora este cronista ya está con los hijos de Judá. Sí menciona a los 12 hijos de Jacob, pero el cronista casi los ignora para luego tomar la línea de Judá y así llegar hasta el Mesías príncipe. Bueno, parte de eso es lo que hallarán acá. Ahora vamos a ir nosotros hasta el capítulo 4, versículo 9. Pastor, ¿y por qué saltó? Bueno, les dije ya que no iba a mencionar todos los nombres, sino los que resaltaran para mí alguna importancia espiritual. Capítulo 4, versículo 9. ¿Y quién? ¿Qué nombre dice ahí? Jabes. Fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor. Lo que sigue de nuestro estudio de hoy va a ser hablar de este personaje. En honor a ello, nuestro estudio se titula La oración de Jabes. Por favor, inclinen su rostro otro ratito y pedimos la guía del Señor. Padre, necesitamos la inspiración y la iluminación de tu Espíritu Santo para que esta historia se vuelva vida en nuestras vidas. Reconocemos que no merecemos ese milagro, pero la palabra de Dios, tu palabra, este libro nos enseña que podemos pedirlo. Por eso con humildad te rogamos que los que me van a escuchar no oigan mis palabras ni mis ideas, sino que ellos y yo escuchemos tu voz a través del estudio de la Biblia. En Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Voy a empezar la historia de Jabes haciendo una disculpa pública a Bruce Wilkinson. Creo que él no escuchará nunca mi disculpa y sonreirá si la escucha y dirá, nunca me importó. Pero bueno, yo debo hacerla. Bruce Wilkinson es quien escribió hace algunos años un libro llamado La oración de Jabes. Nunca quise leerlo. Al contrario, le gané aversión. Creo que fue una necedad
pero sin justificarme, en mi defensa, debo decir que esa versión fue porque se puso de moda hace 10 años, no importa, en Latinoamérica, y algunos predicadores lo ocuparon para animar a sus congregaciones a que sus negocios crecieran, que su vida productiva se volviera muy dinámica. Y todo me apuntaba por la manera en que ellos usaron este libro a una ramificación de la doctrina de la prosperidad, que en ese entonces estaba en boga. Eso, sumado a que se había convertido en una especie de libro comercial, hizo que yo no quisiera, pero ni acercarme a ese libro. En ese entonces no existía la literatura virtual, la electrónica, la digital. Yo era uno de esas... si en la iglesia les llaman cucarachas de iglesia, entonces yo era cucaracha de librería, porque iba a las librerías puntualmente a la Bautista. En ese entonces tenían una pequeña salita en la sala de ventas, y yo pasaba horas en esa sala, tomando libros, hojeándolos y decir, este lo compro, este no lo compro. Esa sala estaba llena de la oración de Jabes. Y eran centenares de personas que compraron ese libro. Creo que nunca lo leyeron. Y si lo leyeron, obviamente lo interpretaron mal. Bueno, ¿qué pasó conmigo? El libro de Crónicas es uno de los libros menos leídos de la Biblia. Y este capítulo, o estos 9 capítulos, son todavía menos leídos. Me pregunté yo, ¿cómo es posible que un escritor haya encontrado 2 versículos y lo haya convertido en un libro tan sonado? Ayer, mientras me preparaba, me sentí decepcionado. Y esta es una queja. Mis maestros referentes, y debo citarlos porque me estoy quejando, Wiersbe, MacArthur, ELA, Casa Bautista de Bautista, Mundo Hispano, y otros 2, no dicen nada del capítulo 3 y 4. Casi nada. Un poquito. Y yo pensé, ¿cómo puede ser? Así es que curioseé. Le pedí a un amigo y le dije, mándame el libro por PDF, que yo no lo encuentro. Empecé a hojear ese libro. ¡Wow! Es una disculpa contra Bruce Wilkinson. Es un gran libro. Tanto que no paré hasta que terminé completo el libro. Se los recomiendo, No sé si sería idóneo para el club de lectura en un futuro. No tengo idea de eso aún. Pero sí estoy seguro que todo pastor debe leerlo. Sí estoy recomendándole a todos los que quieren ser pastores, misioneros, líderes de una iglesia, y a los jóvenes que se están preparando al ministerio. Este es un libro que deben leer. El escritor nunca pensó en prosperidad, ni en broma. Él lo aplicó totalmente a una vida de espiritualidad. Claro está, los predicadores podemos maniobrar y manipular los textos, y por eso muchos se fueron por una rama equivocada. Estoy diciendo todo esto porque
quiero animarles a que lo lean. 1. 2. Mérito a quien mérito tiene, y debo confesar que creo Dios me inspiró y me llamó a través de estos versículos y del libro que Wilkinson escribió al respecto. Así es que, dicho esto, puedo empezar la historia de Jabes. Arranquemos por preguntar qué era lo que a mí me inquietaba. ¿Por qué hay una oración tan chica en el libro menos leído y en los capítulos menos leídos que convirtieron a un hombre en ilustre? Porque allí dice que este Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Vean por favor el verso 10, 4:10. E invocó, ya eso está en el 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, bueno, ¿qué hizo que este personaje se convirtiera en más ilustre que todos sus hermanos? Todos sabemos que los nombres en la cultura hebrea significan algo y que hace alusión a su rama del árbol genealógico. Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que significa Jacob? Engañador, esa es una interpretación, no es el significado directo. Suplantador también es una ramificación. Significa el que se toma del plantar. Luego tratan de interpretar y dice pues del calcañal. Luego la ramificación de los distintos idiomas, el que suplanta. Luego lo interpretan el suplantador, haciendo eco a que Jacob fue desde su nacimiento alguien que suplantó al primogénito. Porque cuando nació, que era el segundo, se tomó del calcañal de su hermano mellizo y pues salieron juntos. Pero en realidad el primogénito no era él. Bien, por eso Jacob, les pregunto, ¿les habría gustado llamarse Jacob en honor al significado? No, ¿verdad? Yo creo que Jacob varias veces le dijo a su mamá, ¿cómo se te ocurrió ponerme ese nombre? Pero bien, así hay cantidad de significados. Los que van a tener bebés, les sugiero, pregunten lo que significa. Y esto va a hablar a sus corazones el significado espiritual para nombrar hacia sus hijos. Pero bien, vayamos al que es tema de nuestro estudio, Jabes. ¿Qué significa Jabes? Si Jacob no estaba cómodo con su nombre, Jabes mucho menos. Saben, yo creo que esto de Jabes es como llamarse Judas. Perdonen a los que les pusieron Judas, pero estoy seguro que ustedes deben decir, ¿cómo se le ocurre a mi papá ir a la alcaldía y ponerme Judas? Cuando usted piensa en Judas, ¿en qué piensa? En un traidor. Bueno, su nombre significaba parido con dolor. Oiga, pastor, ¿que acaso no todos los partos son con dolor? Sí, entonces, ¿qué significa Jabes? Que fue mucho más sufrido. Así es que puedo imaginarlo en el kinder, al pobre Jabes, cómo debieron haberlo molestado y cómo él debió haberse sentido. ¿Saben a dónde les quiero llevar con todo esto? Creo que su infancia no fue algo de lo que él podía enorgullecerse.
Y creo que en medio de tantos hermanos como eran las familias en ese entonces, a alguien que le ponen de esa forma es porque tiene muchas cosas en contra. Y por eso creo que resalta más ilustre que ellos a pesar de su nombre o a pesar de sus orígenes. ¿Me estoy dando a entender? Hey, pastor, ¿a dónde nos está llevando? Aquí. Creo que al igual que Jabes, todos y especialmente los mayores, tenemos cosas en nuestro pasado que no nos enorgullecemos para nada. Aún peor, queremos desaparecerlas de nuestra historia, porque son cosas que nos avergüenzan y nos hacen un poco más difícil la vida. Y si estamos hablando de un ambiente espiritual, pues obviamente eso como que nos descalifica. ¿De qué habla puntualmente, pastor? Citaré ejemplos. Algunos fueron muy mal hijo, hicieron sufrir a sus padres. Otros fueron muy mal padres, hicieron o siguen haciendo sufrir a sus hijos, su esposa. Algunos están en su segundo matrimonio, esperaría no un tercero, pero si así fuera, o tercera relación, y siguen haciendo sufrir personas. Otros han hecho negocios que no pueden publicar ni en broma, porque están contra la ley. Otros, si hablo de la juventud, tuvieron sexo con quien ustedes jamás habrían querido hacerlo. Ahora que han pasado los años, cada vez que piensan en eso, especialmente si son chicas, quisieran que la tierra se abriera en dos y tragara el día en que ustedes cometieron ese error. Y quiera Dios nunca nadie sepa sobre eso. Otros han probado droga. Y puedo seguir poniendo ejemplos de lo que nunca se sentirían orgullosos de publicar en Facebook o en Instagram o en lo que sea y decir, esto es parte de mi vida. Bueno, igual que su nombre, Jabes, no era algo que éste quisiera publicar. Ahora, este es el punto de honor. Si usted y yo ya nos arrepentimos de eso que hicimos en nuestro pasado, si usted y yo ya pedimos perdón, si usted y yo estamos batallando para nunca repetir ese error, si usted y yo estamos batallando para honrar y glorificar a Dios con nuestras vidas, si usted y yo queremos un mejor futuro para aquellos a los que debemos influenciar, si ese es usted y yo, les tengo una buena noticia. Su nombre y su pasado no importa. Porque no se trata de cómo nos nombraron o qué tan buenos o qué tan malos fuimos. Se trata de qué tan bueno es Dios. Lo que estoy diciendo es que lo que sigue es apelar no a nuestro antecedente, sino a la gracia y misericordia de Dios.
No estoy diciendo con esto que podemos vivir haciendo lo que nos da la gana y la gracia y misericordia vendrá. Tampoco estoy diciendo que siendo buenos vamos a conseguir que la gracia y la misericordia de Dios venga. Estoy diciendo que si nos hemos arrepentido y tenemos ahora un corazón para Dios y estamos luchando por hacer las cosas mejor, ahora se trata de la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces sí, podemos repetir la oración de Jabes y hacerla una oración para nuestras vidas. Va entonces aquí el versículo 10, que es el verso que vamos a memorizar. Léanlo. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Hasta ahí llega la larga oración. ¿Ustedes en voz alta terminen el verso? ¡Wow! ¿No nos gustaría que Dios nos respondiera así? Y le otorgó Dios lo que pidió. Hey, ¿dónde está la clave? Sí, ya lo dijo, pastor, en la gracia y en la misericordia. Pero hay otra clave, ¿cuál es? Invocar, orar, hemos orado, invocado y hay cosas que no hemos recibido nada. Su corazón no se deja ver ahí. ¿Cuál es la otra clave? ¿Por qué se lo concedió? Entonces, ¿cuál es la clave? No, la clave es lo que pidió. Esto es parecido al Nuevo Testamento. Pedís, pero pedís mal. Aquí es pidió y pidió bien. Y Dios le otorgó lo que pidió. Oiga, ¿y cómo sabe que pidió bien? Bueno, eso es lo que vamos a memorizar. La oración de Jabes, este es el verso. Yo le he puesto 4 numerales, pero en realidad son 3 y lo vamos a dejar en 3. El 1 y el 2 va a ser uno solo. De hecho, en nuestro estudio de hoy, porque ya casi el tiempo terminó, apenas vamos a ver el punto 1. Pero lo he puesto así para que todos lo puedan recordar con facilidad. Esto es el verso literalmente transcrito de la Biblia a este papel amarillo. Al principio es una introducción. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo. Luego pide 3 cosas. La primera es, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Esa es la primera. ¿Quieren por favor repetir en voz alta conmigo la primera? Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Esa es la primera. La segunda es, si tu mano estuviera conmigo. Y la tercera es, me libraras del mal para que no me dañe. Bueno, vamos a dejar estas últimas 2 para el miércoles y ahora vamos a quedarnos con la primera. Si me dieses bendición y ensancharas mi territorio. Aquí es donde se perdieron muchos predicadores hace 10 años. Porque empezaron a decir que podían aplicar a sus vidas que bendición es comprar un coche nuevo. Porque les pregunto, ¿eso es una bendición o no? Tal vez no, pero tal vez sí. ¿Comprar una casa es una bendición? Sí. ¿Que le promuevan en su trabajo? Sí. ¿Encontrar novia o novio? Sí. Todas esas cosas pueden ser una bendición.
Y aplicaron que ensanchar su territorio era que si ya tenían una casa, compraran una más. Que si su negocio ya estaba con $100,000 de capital de trabajo, pidieran por 120,000. Y ellos enfocaron eso, y eso hizo que mis oídos sintieran repugnancia. Ahora busco lo que él quiso decir, y no es necesario interpretar nada. Wilkinson abiertamente está diciendo que lo que Jabes pidió fue bendición para servir al Señor. No pidió que se ensanchara su tierra, sino la oportunidad de él honrar a Dios y de servirle. Eso hace que todo en nuestro contexto cambie y tome un nuevo sentido. Porque les pregunto, ¿ustedes pueden pedir eso? ¿Que Dios ensanche la oportunidad de servirle? ¿Está bien o no está bien? La pregunta sería, ¿por qué no? A ver, iré directo con Talo. Talo, ya hoy por hoy sos un predicador. ¿Podés pedirle más que eso al Señor? Primero revisemos si estás calificado. Estaba buscando el significado de la palabra ilustre. Estaba buscando ilustre. Y dice que es alguien importante, o que hizo algo importante para... Hizo algo importante. En este caso lo pidió para Dios. Entonces, si Esdras, un sacerdote, está diciendo que este hizo algo importante... Si Esdras está diciendo que hizo algo importante, es porque hizo algo importante para Dios. No, fue para Dios y no en base Sí. a riquezas monetarias. Ok. Entonces, sí puedo pedirle más. Más de lo que ya tenés. ¿Y no te parece un poco pretencioso? No le estoy pidiendo fama o dinero, le estoy pidiendo servir. ¿Y que no tenés suficiente? No. Noten cómo ahora todo empieza a moverse de nuestro horizonte. Porque descubrimos que si se trata para servirle a Dios, estaría bien pedir bendición. Porque no le estamos pidiendo para nosotros. Y que consecuentemente ya no depende si estamos calificados o si tenés un buen apellido o un mal apellido. Sino que de nuestro corazón para honrar al Señor. Es más, quiero decirles esto. Todos los que tienen un corazón en una autopista correcta para Dios, tendríamos que sentirnos descalificados para hacer esta oración. ¿Por qué? Porque deberíamos sensatamente decir: oiga, yo vengo de un hogar resquebrajado, no funcional. Yo fui abandonado, o yo he roto un hogar. Yo no soy lo mejor como para ahora venir y decir: Señor, bendíceme porque quiero hacer más en algo para servir al prójimo. Además de eso, Señor, no creo tener el talento para hacer más. Quizás sí me gustaría, pero no creo yo ser el idóneo. Bueno, ese es el punto. Si usted tiene un corazón para Dios,
aun cuando siente que no es el indicado, y eso habla de un buen corazón, sentirá pasión por querer hacer más. Y según este versículo, usted y yo podemos pedir más. Así es que abiertamente les estoy diciendo que aunque me cueste creerlo, estoy pidiendo hacer más. Y yo ya se lo he pedido al Señor. Es más, ya me embarqué en una nueva idea. Y estoy tan animado de decirles a ustedes que ustedes deberían también hacerlo. Puntualmente, usted estaba involucrado en acomodación. Le puedo asegurar que además de eso puede hacer otra cosa. O dentro de acomodación puede hacer algo mucho más grande de lo que ya estaba haciendo. Si usted estaba involucrado en misiones, puede hacer algo más y le puede decir al Señor: Señor, ¿de veras quieres ensanchar mi territorio? ¿Puedo yo hacerlo? ¿Por qué no? Cualquiera sea lo que usted ya estaba haciendo. Y si usted llega al punto en donde dice, como yo dije, oiga, pero yo ya no tengo tiempo. Bueno, entonces no haga la oración. Pero le voy a mostrar una ecuación. Como de costumbre, sabrá mi mala costumbre de a veces pensar como si se tratara de una ciencia exacta el asunto de la fe. Y sabemos que las matemáticas son una ciencia exacta y que las ecuaciones nos llevan la suma de distintas variables a un resultado, y que eso en un ambiente estable tendría que ser estable. Así es que me llama la atención cuando Wilkinson dice que puedo decidir hoy por cualesquiera de estas dos ecuaciones. La primera de ellas es mis dones, que obviamente sí los tengo, en pequeña o en grande cantidad, pero ahí están. Mi experiencia, que obviamente también y sin vanagloria alguna, la tengo. A los 50 años todos tenemos experiencias, buenas o malas. Y si digo que llevo 30 años siendo pastor, bueno, ya son 30 años, así que hay algo aquí de experiencia para bien o para mal. Sumado a esto, mi pasado. Esto habla de todos los errores o todos los aciertos que he cometido, que puedo, al igual que Jabes, decir que aquí hay cosas que, lejos de causarme orgullo, me causan muchísima vergüenza y me hacen pensar que estoy descalificado para hacer esta oración, pero ahora la estoy haciendo. Bueno, dice que estas tres cosas es igual a territorio. Esta es la ecuación 1. Esta es mi vida actual. Voy a llamar territorio a lo que estoy haciendo para Dios. Y ustedes de igual forma, llámenle territorio a lo que ustedes están haciendo para el Señor. ¿Qué estás haciendo para Dios, Jalero? Llevando la palabra a otras personas. ¿Cómo? Contame. Online. Ajá. ¿Qué estás predicando ahí? A personas puntuales. Estás evangelizando a algunos ahí. No, yo sé que la pandemia nos ha movido a todos. Quita la pandemia. En tu vida antes, ¿qué estabas haciendo para servir a Dios?
Estabas discipulando jóvenes a través de Patmos. Bueno, ese era tu territorio. Te pregunto, ¿tenías más tiempo? No, ¿verdad? Allí en lo que estabas haciendo, estabas tus dones dirigiendo, estaba tu experiencia. No importa, pero es tu experiencia. No podemos pedirle larga experiencia a un joven de 24, 25 años. ¿Cuántos tenés? 7. Ya está viejo. Entonces no podemos pedirle mucha experiencia a un joven de 27 años. Y también está tu pasado. ¿Lo menciono? No, ¿verdad? Bueno, entonces todo esto sumado da tu territorio. Pero estabas haciendo para el Señor. Ahora, esto es lo actual. Si en lugar de mencionar a Calero ocupo la mía, oigan, mi territorio había llegado a un punto en donde yo he tenido que decir no puedo más. Tengo que aprender a decir no. Y tengo que aprender a delegar y a dejar en manos de otros un montón de cosas porque ya no tengo fuerzas. Resulta que leyendo esto, siento que el Espíritu del Señor me dice, estás equivocado. Podés pedir ensanchar tu territorio. Señor, pero no quiero más. Es que estabas pensando que territorio era que además de que tenés que cuidar estas 3 manzanas de propiedad, tenés que cuidar la manzana de propiedad de la iglesia y las manzanas o las propiedades que signifiquen las filiales. La verdad es que eso es parte del territorio. No está pensando en cosas materiales, está pensando en qué más puedo hacer para Dios espiritualmente. Y entonces la pregunta es, Carlos, ¿querés hacer más? Quiero hacer todo lo que pueda en esta vida para honrar a mi Dios, especialmente que la pandemia me ha recordado que esta vida es tan corta y que pronto vamos a dar cuentas. ¿Quiero hacer más? Bueno, entonces podés pedirlo, pero vas a tener que cambiar la ecuación, ¿de veras? ¿Y por cuál ecuación? Bueno, atentos. Mi voluntad más mis debilidades más la voluntad de Dios igual a ensanchar mi territorio. ¿En qué consiste esto, pastor? Bueno, noten la diferencia entre 1 y 2. Aquí ya no importan los dones. Lo que importa es la voluntad que tengo para honrar al Señor, con los dones que tengo o con los que no tengo. Me apena decírtelo así, pero es un buen ejemplo, Calero. ¿Pensaste que entre tus dones estaba hablar en público? No, ¿verdad? De hecho, recuerdo que la primera vez que te dije que ibas a pasar conmigo estabas tan nervioso. Fue en la iglesia. Me imagino que ayunaste unos 2 días. Porque no estaba entre tus dones el hablar en público. Bueno, no le importa a esta ecuación tus dones. Le importa que tenés la voluntad. Tus debilidades en lugar de tus dones se suman a lo que es la voluntad de Dios. Y cuando estas 3 cosas se suman, nuestro territorio se va a ensanchar. Usted decida cuál de las 2 quiere tomar. Y si pregunto, bueno, ¿ya decidieron la segunda porque esta es la propuesta? ¿Cuál es la clave de esta ecuación? En una ecuación nosotros regularmente estamos buscando el valor de las variables. Entonces, si buscamos cuál es la
más importante en esta ecuación, ¿cuál sería? ¿La voluntad de Dios? No, esa no se va a mover nunca. ¿Por qué? ¿Perdón? Él siempre va a querer bendecirnos, eso es lo que dice su palabra, esa es su promesa, ese es su compromiso. Lo único que hace falta es esto. Porque pueden cambiar nuestras debilidades, son parte de nosotros. Lo único que hay que cambiar es esto. Es mi voluntad para hacerlo. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Va a tomar la determinación para hacerlo? Pastor, viéndolo desde esa forma sencilla y práctica, por supuesto que me entusiasmo y me animo. De hecho, en media semana les voy a contar el plan que yo tengo para ensanchar mi territorio. Que no es importante, yo lo voy a ocupar como una ilustración. Importante es que cada quien piense en su voluntad para honrar la voluntad del Señor. Pero bueno, sí, dígame. Entonces podemos servir en 2 ministerios. Bueno, pueden servir en todos los ministerios que sea la voluntad de Dios. Pregunta, ¿dónde queda aquello que dice que Dios bendice a quien Él quiere? Dios bendice a quien Él quiere. Aquí está en la ecuación que la voluntad de Dios es bendecir. ¿Significa que la voluntad de Dios es no bendecir? No, porque Dios, ¿cuándo deja de bendecir? Sí hay un momento en que la bendición no viene. No, usemos la ecuación cuando no está esta variable. Pero si aquí está esto, y cuando hablamos de voluntad, estamos hablando de determinación, estamos hablando de santidad, estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de pasión, nuestro ser completo entregándose al Señor. Y por eso recalco, aquí está la clave, porque Dios no va a cambiar. Somos nosotros los que debemos tomar ese cambio. Ahora, llegué al momento en donde dije, con mi propio plan, Señor, pero yo no estoy seguro que eso es para mí. Para mí no es muy nuevo batallar con esto de multimedia y redes sociales. Y le digo batallar porque no me gustan. Yo quiero seguir con papel, con un púlpito de madera y con las personas enfrente. Pero esa no es mi realidad ahora. No tengo acceso a la gente, a no ser por este medio. Ni siquiera tengo acceso a libros físicos ya. ¿Saben? Yo era uno de esos apasionados de tomar el libro en mis manos, mancharlo, doblarle las páginas. Wow, nunca había leído un libro digital. Ya leí 5 en esta pandemia. Bueno, mi realidad cambió. Y si yo quiero servir al Señor con excelencia, tendré que poner mi voluntad. Señor, pero no sé si puedo. Encontré esto, me apasionó y lo debo repetir. ¿Quiénes son los que no necesitan depender de Dios? Los superhéroes.
Thor no necesita depender de Dios porque Él es el Dios del trueno. No, del rayo o del martillo, del trueno. Superman, porque es el hombre de acero. Probablemente tampoco el hombre araña. Ellos no necesitan depender de Dios. Ni todos las caricaturas humanas que se creen superhéroes, porque ellos se creen independientes y muy capaces. Entonces, ¿sentirme incapaz no está mal? Absolutamente no. Ser incapaz te hace dependiente. ¿De quién? De Dios. Entonces me conviene ser incapaz, porque voy a apelar a la voluntad de Dios. ¡Wow! O sea que mis debilidades, las cosas por las que yo creo, no son para mí. Las redes puede convertirse en mi dependencia de Dios para ensanchar mi territorio. Exactamente sí. Y entonces, ¿qué es lo que hace falta? Mi voluntad y la vuestra. Interesante, ¿no? Y aún no he llegado a las otras dos cosas que este pide. Pero por cuestión tiempo. Wow. ¿Y hay preguntas? ¿O pregunta? Dale. Dice, una vez que cambio mi voluntad, se fortalecen mis debilidades. Una vez que cambia mi voluntad, mis debilidades se fortalecen. Esa es la pregunta. Sí, siempre y cuando ocupe esta ecuación, en donde sus debilidades se van a fortalecer en la voluntad de Dios. Un ejemplo puntual. Me estoy anticipando, pero me están empujando. Mi llamado es a que más personas escuchen del Evangelio. No puedo hacer nada fuera de estas paredes, hoy por hoy, debido a la pandemia, y lo único que puedo usar está en ese teléfono, a través de las redes. Esa es mi debilidad. Además, no sé nada ni siquiera de Facebook, menos de Instagram y todo lo demás. Bueno, pero si yo tomo la voluntad, además de querer conocer, pedir ayuda a otros que sí conocen, para que juntos ensanchemos el territorio de predicar a más personas, ¿eso se puede? Absolutamente sí. Y Dios ocupará mi debilidad para Él hacer su voluntad de llegar a más personas. Así es que mi debilidad, y todo esto es nuevo testamentario también, porque díganme el verso, bástate en mi gracia, ¿qué más? En mi debilidad, ¿qué pasa? ¿Se olvidan el verso? A ver, Dani. Básate en mi gracia porque Mi gracia perfecciona. Mi poder se perfecciona, en mi debilidad. tu poder se perfecciona en mi debilidad. Nunca quise decir que era débil, ahora sí. Sí, Jenny. Dice, para saber si es la voluntad de Dios, ¿qué es el llamado que uno siente a servir? ¿Que cuál es la voluntad de Dios? Para saber cuál es la voluntad de Dios, Pregunta, ¿es el llamado que sentimos de servir? sí, el llamado que sienten a hacer algo para Dios. ¿Saben cuándo sabrán si era la voluntad de Dios o no? Cuando lo hagan. Si su territorio se ensanchó,
era la voluntad de Dios. Si su territorio no se ensanchó, era su voluntad. Entonces aquí hay un riesgo que correr, ¿verdad? ¿Cuál? No hay riesgo que correr, excepto el esfuerzo. ¿Perdió algo en el esfuerzo? Al contrario, aprendió. Y sintió la bendición de hacer algo más para Dios. ¿Saben? Si yo insisto en cambiar todo este vocabulario y ponerlo de forma nuevo testamentaria, ¿saben qué es lo que estamos pidiendo en esta ecuación? Con un vocabulario nuevo testamentario. La llenura del Espíritu Santo. Porque si a la voluntad de Dios yo le sumo mi voluntad y mis debilidades, el Espíritu Santo nos va a dar su llenura. Wow. ¿Cuándo es el problema de todo esto? Cuando nosotros queremos aplicar todo esto para el materialismo. Pastor, o sea que no funciona esto para el materialismo. Quizás puede ayudarlo, pero no fue escrito para eso. Porque la llenura del Espíritu Santo no viene porque su negocio tiene utilidades. La llenura del Espíritu Santo viene porque hicimos la voluntad del Espíritu Santo. Y cuando usted tiene ese gozo, si su negocio tiene utilidades, bien. Y si no tiene, también. Pero su corazón está lleno. Es una decisión que cada uno debemos tomar. No olvide memorizar el verso y en media semana terminamos la oración de Jabes. Señor, gracias por hablarnos. Y si hay personas sin Jesús escuchándonos, te ruego que tu Espíritu toque sus corazones tan fuerte que puedan venir a tus pies. Abiertamente, Señor, y conocedor de la segunda ecuación, digo y grito a voz en cuello: por favor, bendíceme y ensancha mi territorio. Con humildad digo, Señor, que si de algo te sirve, rindo mi voluntad a tu voluntad, y que con emoción lo intentaré. Gracias por poner propósito en nuestros corazones. Mientras oran, si usted por primera vez nos escucha o antes ha escuchado, pero nunca antes recibió a Jesús, hágalo. Dé un paso de fe. Invite a Jesús a morar en su corazón. ¿Cómo se hace? Una oración sencilla, discreta, pero con fe. Repita después de mí: Señor, te recibo en mi corazón como mi único y personal Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día y que algún día me dejarás resucitar contigo. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo la oración, pregunte a un amigo o familiar cuál es el siguiente paso para crecer en el Evangelio. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos estudiando la palabra. Pasen un feliz domingo y que la paz de Dios nos acompañe a todos. No olviden memorizar la oración de Jabes.